No falta mucho para la Eurocopa de Alemania de este año 2024 y además de historias de Eurocopas, vamos a hacer también algo que hemos hecho durante muchas veces en este canal, que es hacer un once histórico. Esta vez vamos a hacer un once histórico de la historia de las Eurocopas. Vamos a ver un poquito cómo nos salen. Así que, sin más, dentro vídeo. El primero es colocar al portero y voy a escoger a un portero que a mí me parece es el mejor portero de la historia del fútbol, y lo digo así. Se trata de Iker Casillas. Fue campeón de la Eurocopa, si nos centramos en las Eurocopas, en 2008, lógicamente, donde fue uno de los héroes de la selección española, y en 2012, además campeón del mundo también con la selección en 2010. Campeón de Europa, de la Champions League y durante muchos años ídolo y uno de los porteros más importantes de la historia del Real Madrid. Todos sabemos que su carrera terminó con unos cuantos años en el Oporto, donde se retiró después de tener un problema en el corazón. Es por delante de Edwin van der Sar el portero que ha estado más tiempo imbatido en la historia de los partidos de selecciones. Un portero que paraba lo imposible, además de lo posible. Un portero que salvaba en muchísimas ocasiones los resultados de su propio equipo y también hacía lo propio en la selección. Para el lateral derecho he escogido a Philipp Lahm. El alemán, internacional absoluto con su país entre 2004 y 2014, fue uno de los mejores laterales derechos de su país. Además de como lateral derecho, también lo podía jugar como lateral izquierdo, posición en la que también se desenvolvía bastante bien. Fue el capitán de su selección y campeón del mundo en el año 2014 en el Mundial de Brasil, y jugador histórico durante muchísimos años del Bayern Múnich, donde también consiguió bastantes títulos. Aunque pasó la mayor parte de su carrera en el Bayern Múnich y se retiró en 2017 en el equipo bávaro, hay que decir que sus primeros partidos en la Bundesliga fueron en el Stuttgart. Ahí debutó y desde ahí dio el salto al Bayern Múnich. Como lateral izquierdo no puede faltar Paolo Maldini, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. Un lateral central muy elegante y que forma parte de una de las sagas familiares más conocidas de la historia del fútbol. Hijo de futbolista y padre también de futbolistas. Su padre fue Cesare Maldini, que también fue un jugador histórico del Milan, y sus hijos también son futbolistas profesionales. De hecho, su hijo Cristian actualmente milita en el Monza en la Serie A. Y como curiosidad, solo podrían usar el número 3 cualquiera de los hijos de Paolo Maldini si llegan a jugar con el Milan en la Serie A. Ha jugado 4 mundiales y respecto a las Eurocopas, que es lo que más nos importa, jugó la de 1996 en Inglaterra y la del año 2000 en Bélgica y Países Bajos. Para uno de los puestos de central he escogido a Franz Beckenbauer, uno, si no el mejor jugador alemán de todos los tiempos. Un central o un líbero evidentemente elegante, evidentemente sabiendo siempre desde atrás qué era lo que tenía que hacer en cada momento. Un jugador increíble. En el Bayern Múnich ganó 3 Copas de Europa, aunque también jugó en el Hamburgo y en el Cosmos de Nueva York. Fue internacional 103 veces con Alemania y ganó el Mundial de Alemania 74.
donde fue uno de los grandes también protagonistas. A nivel de Eurocopas, ganó la que jugó en 1972, en un torneo donde ganaron a Bélgica en las semifinales y luego a la Unión Soviética en la final. Una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol es precisamente ver a Beckenbauer en unas semifinales del Mundial de México 70 con el brazo en cabestrillo, jugando una prórroga en un partido increíble contra Italia. Además, luego, como seleccionador, ganó el Mundial de Italia 90 como entrenador de la selección alemana. Por cierto, si te está gustando este vídeo, lo mejor que puedes hacer para ayudarme es suscribirte al canal, darle a la campanilla y poner abajo en los comentarios cuál sería tu propio 11 de la historia de las Eurocopas. Seguimos. Para el otro puesto de central he escogido a Carles Puyol, uno de los mejores centrales de la historia del fútbol español. Un central aguerrido, un central con muchísima fuerza, un central muy expeditivo y que además dio uno de los goles de la historia de la selección española, aunque eso fue en el Mundial de Sudáfrica. Por supuesto, ganó las ediciones del año 2008 y de las del 2012 con España, si hablamos de Eurocopas, y fue uno de los puntales de aquel equipo. Fue jugador del Barcelona durante toda su carrera y fue uno de los protagonistas en un equipo increíble que tenía el Barcelona, con los Messi, con los Iniesta, un equipo que era imparable. Andrea Pirlo es el primer nombre al hablar de los centrocampistas de la historia de las Eurocopas, o dentro de mi 11 de la historia de las Eurocopas. Andrea Pirlo fue uno de los mejores jugadores italianos también de la historia, creo yo. Un jugador que empezó de media punta en el Empoli, aunque luego empezó a dar saltos. Y jugó también en los grandes del fútbol italiano. Jugó en la Juventus, jugó en el Milan, jugó en el Inter. La clave fue cuando llegó al Milan, con Carlo Ancelotti en el banquillo. En aquel momento, la posición de Pirlo era de media punta, mucho más adelantado. Pero con Ancelotti aquello cambió y hicieron una prueba. Vamos a poner a jugar a Pirlo mucho más atrasado. Vamos a ver cómo organiza el juego. Y aquello fue clave en su carrera. Fue esto lo que le catapultó para convertirse en el jugador que fue luego, en uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol italiano. Jugó 3 mundiales y 3 Eurocopas. Por supuesto, hablando de mundiales, ganó el Mundial del 2006 en Alemania. Y a nivel de Eurocopas, fue uno de los jugadores más destacados de la edición de 2012, donde fue subcampeón, perdiendo aquella famosa final contra España con un 4-0, pero es que fue uno de los mejores jugadores del torneo. Para el siguiente puesto he escogido a Zinedine Zidane, uno de los jugadores con más clase que yo recuerdo en la historia del fútbol. Si tengo que pensar en Zidane como alguien y como la Eurocopa, tenemos que acordarnos de la Eurocopa del año 2000, aquella Eurocopa que ganó Francia después de venir de ganar el Mundial del 98. Una Eurocopa donde Zidane hizo una actuación más que sobresaliente. No fue quizás tan mítica como la actuación de Platini, que luego hablaremos, en el año 1984, o como la actuación de Maradona en el Mundial del 86, pero estuvo muy cerca de aquello. Todos recordamos aquella volea en una final de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayer Leverkusen, en uno de los que se han catalogado como mejores goles de la historia. Su último partido, por cierto, fue en la final del Mundial de 2006 en Alemania, donde fue expulsado con aquel famoso cabezazo a Materazzi.
Nuestro siguiente centrocampista, ya os digo que es un poco fantasioso nuestro 11, es Michel Platini. Si hablamos de las Eurocopas, una de las actuaciones a nivel individual que más han resultado decisivas fue la que tuvo Platini en la edición de 1984. Por supuesto, ganó el título Francia en un torneo que jugaban en su propio país y Platini fue el mejor jugador de largo de aquella Eurocopa. Por cierto, fue autor, Platini, de primer gol de Francia en la final frente a España, en un gol que todos recordamos por aquel clamoroso fallo de Arconada. A nivel de clubs, Platini fue una estrella de la Juventus de Turín, pero también estuvo en el Saint-Étienne y estuvo en varios clubs franceses, aunque lo más destacado fue evidentemente en la Juventus. Como curiosidad, fue el primer jugador en ganar 3 balones de oro seguidos y hasta el año 2021, donde se jugó la Eurocopa de 2020, tenía el récord de más goles marcados en una fase final. Y nos vamos a quien le quitó precisamente aquel récord. Estoy hablando de Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo que va a volver a jugar la edición de este año, 2024. Es decir, va a jugar 6 Eurocopas. Fue campeón en la edición de 2016 en Francia, pero también una de las imágenes más icónicas de la historia de las Eurocopas nos lo dejó en la edición de 2004. En aquella final que perdió Portugal frente a Grecia, en la edición de Portugal, ver a un jovencísimo Cristiano Ronaldo llorando después de haber partido aquella final es una de las imágenes también de la historia del fútbol. Jugador del Sporting de Lisboa, jugador del Manchester United, por supuesto, jugador del Real Madrid, jugador de la Juventus y jugador ahora en Arabia Saudí. Tiene el récord de marcar 891 goles y este es lo que hace que ahora mismo sea el jugador profesional con más goles que ha metido en la historia. Si seguimos, nos encontramos a Thierry Henry, uno de los jugadores con más clase que yo recuerdo. Fue jugador de aquella Francia sobrenatural que ganó el Mundial del 98 y luego la Eurocopa del año 2000. Un jugador que fue estrella en el Arsenal, que fue uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, que también estuvo en el Barcelona, que también estuvo en la Juventus, aunque la Juventus tampoco fue tan destacado, pero sí en la historia del fútbol francés. Por cierto, una curiosidad que me he dado cuenta después de hacer el 11 es que hay muchos jugadores que han militado en algún momento de su vida en la Juventus de Turín. No sé por qué. Y para terminar, he escogido a Marco Van Basten como otro de los miembros de la delantera. De Van Basten yo recuerdo personalmente el golazo que metió ante la Unión Soviética en aquella final entre Holanda y la URSS en Múnich de volea. Otro de los mejores golazos de la historia del fútbol. Aunque es verdad que es un gol mucho más antiguo que el de Zidane que hablábamos antes. Uno de los delanteros con más clase que yo recuerdo. Un jugador que estuvo muchos años saliendo de la cantera del Ajax y que luego pasó al Gran Milan de Saki, donde también fue 3 veces campeón de Europa. Además de ser campeón en la edición de 1988 en Alemania, precisamente,
también jugó la Eurocopa del año 92 en Suecia, donde llegó hasta las semifinales, en unas semifinales que perdieron frente a la gran sorpresa de aquel torneo, a Dinamarca, una historia que ya hemos visto en este canal. Tenía físico, tenía inteligencia y también tenía una técnica increíble, y eso hacía que fuera normal ver golazos de Van Basten de todo tipo y color. Una especie de Ibrahimovic, pero solo algo más antiguo. Desgraciadamente, una lesión hizo que se tuviera que retirar de una forma algo prematura, y nos deja la duda de saber hasta dónde hubiera llegado Marco Van Basten si no hubiera tenido aquella lesión. Y esto ha sido todo. Si me quieres ayudar con este proyecto, suscríbete al canal, dale like, escribe cuál sería tu 11 de la historia de las Eurocopas. ¿Qué cambiarías de aquí? Seguro que hay muchos cambios que tú podrías hacer. Me encantará leerlos abajo en los comentarios. You make me crazy. I'm seeing roses.